buenas noches. Le agradezco a la Universidad Peruana Cayetano Heredia la oportunidad de estar aquí presente. Como ha sido mencionado, vengo en este caso también con una invitación que venimos trabajando en el Ministerio de Cultura. Y un poco parte de la exposición vamos a empezar un poco situando este tema alrededor de este ministerio, que es un ministerio relativamente reciente, nuevo, que también ha originado polémica como muchas otras cosas que se generan en el país, porque para muchos sectores posiblemente sigan pensando por qué la cultura debería tener un ministerio, ¿no? Es más burocracia, es más gasto en el concepto del Estado, ¿no? Pero justamente creo que lo que vamos a tratar de explicar, más allá del tema que por supuesto nos convoca aquí, es también un poco situar, ¿no? Sí, es un poco situar digamos, por qué no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, la cultura comienza a tener un aspecto cada vez más relevante y en ese sentido también una mayor presencia reconocida por los estados y también por la empresa privada, ¿no? Entendiendo además la cultura en un concepto mucho más amplio, ¿no? Un concepto mucho más moderno, que es justamente de lo que vamos a hablar y que está relacionado al tema de las industrias culturales y las industrias creativas, ¿no? Y trabajando sobre el tema de la innovación, que es un poco el motivo central de esta exposición, ¿no? Bueno, como está mencionado ahí, el Ministerio de Cultura es un organismo relativamente reciente, ¿no? No voy a, simplemente ahí es un poco la definición que está consignada en la propia ley de creación del Ministerio, y simplemente hago mención a ella para situar un poco en qué contexto nos ubicamos, ¿no? La dirección a la cual respondo es una dirección relativamente nueva en el ámbito de la cultura en el país. Tradicionalmente la cultura en el país ha sido la cultura patrimonial. No por nada el Perú es el país de un gigantesco patrimonio arqueológico, ¿no? Que nadie puede poner en duda, ¿no? Y a partir de eso justamente básicamente se han establecido los conceptos de cultura en el país, ¿no? Machu Picchu, Chan Chan, digamos, cualquiera de las tantas restos del pasado, no solamente del pasado precolombino, sino también del pasado colonial e incluso republicano, ¿no? Hacen más que evidente que el Perú tiene un pasado como pocas civilizaciones en el mundo lo tienen, ¿no? Como México, como Egipto, como Grecia. Efectivamente, entre esa lógica, básicamente el concepto de cultura en el Perú fundamentalmente fue concebido con una mirada hacia el pasado, ¿no? Una mirada hacia la conservación, hacia la preservación. Y es un aspecto que por supuesto el Perú tiene que ser primordial, asumirlo como parte de nuestra condición de peruanos y asumirlo además como parte de un contexto y un entorno internacional. Finalmente, ¿cuál es el gran atractivo por el cual la gente vino al Perú? ¿No? Finalmente, ¿cuál es la razón de ser central sobre la cual se movilizan mucho los factores sobre los cuales manejamos la imagen Perú? Es fundamentalmente también sobre ese pasado, ¿no? Pero ¿cuánto hacemos efectivamente en la función de no solamente preservarlo, sino simplemente incluso conocerlo, ¿no? Incluso ser perfectamente claros en eso y transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no? Cuando todavía podemos encontrar gente que hace grafitis en los muros del Cusco, podemos ser muy conscientes, digamos, de cuán poca valoración cuando se producen invasiones que ocupan los espacios, digamos, donde están ubicados muchos de los restos arqueológicos, podemos concebir eso. Pero la cultura no es solamente mirar al pasado, la cultura también es presente y la cultura es futuro, ¿no? Y justamente sobre la base de que la cultura se entiende no solamente como una mirada al pasado, es que hoy en día se entiende también otros ámbitos que antes la cultura en el Perú no nos correspondía. El Instituto Nacional de Cultura sí manejaba un concepto fundamentalmente patrimonialista, ¿no? Un concepto centrado fundamentalmente en el resguardo y en la protección del pasado peruano. El Ministerio de Cultura ha recogido eso, pero busca adicionar a eso también la idea de que la cultura también son los creadores de cultura. Y los creadores de cultura no solamente son
los artistas, que son evidentemente un elemento fundamental. Son también los creativos, en todos los ámbitos de la dimensión. Y ahí justamente muchas veces, a veces incluso podemos encontrar ciertos conflictos de competencia, por llamarlo de alguna manera, con colegas de otros sectores de la administración pública. Por poner un ejemplo, con el caso del MINCETUR, ¿no?, respecto al tema de los artesanos, ¿no? Los artesanos, la artesanía, funciona como una oficina dentro de la oficina de turismo del MINCETUR. ¿Por qué? Porque está fundamentalmente enfocada por el Estado como un aspecto básicamente turístico, ¿no? Lo cual por supuesto es cierto y es un valor, pero la artesanía no es solamente un elemento turístico. La artesanía es ante todo un valor creativo, y el valor turístico muchas veces deja de lado, por ejemplo, el valor de la propiedad intelectual, ¿no?, el valor de la creación, el valor del trabajo propio y los elementos que dan identidad y que dan diferencia. ¿Cuál es el elemento fundamental que nos distingue hoy día con el tema de la gastronomía que tanto se habla, ¿no? Es fundamentalmente el tema de la creatividad, ¿no?, de la fusión, de la capacidad de generar platos que sean diferenciales, ¿no?, con respecto a los otros platos del resto del mundo, ¿no?, y que le da un plus de diferencia, y eso es creación, eso es creatividad. La gastronomía es una industria cultural. Sin embargo, la gastronomía, cuando solamente se enfoca de un plano puramente turístico, se deja de lado también el lado de la creación y el lado de la potencialidad como elemento creativo en concordancia con los otros niveles de creatividad que desarrollan los seres humanos, ¿no? Justamente la Dirección General de Industrias Culturales se propone, como plantea ahí un poco de manera un poco burocrática, podríamos decir, en esa definición, porque esa es la definición que está en el reglamento de organización y funciones y digamos en la propia ley de creación del ministerio, pero que es planteado en ese concepto, ¿no?, en ese concepto de entender que aquellos que se refieren a todos los ámbitos de la creación artística, los ámbitos de la creación cultural y todos los ámbitos de la producción cultural, y cómo esta producción cultural además se inserta en economía, ¿no? Por eso es que se habla de industrias culturales. Acá podemos ver un pequeño cuadro que sintetiza un poco cómo ha ido cambiando, se ha ido digamos, variando a lo largo de los tiempos, ¿no?, la promoción de la cultura en los últimos tiempos a nivel del Estado peruano, ¿no? Acá situamos tres hitos fundamentales en esta etapa de un poco lo que ha debido llegar hasta el Ministerio, ¿no? La primera, que se desarrolló en el año 2002, en el gobierno del presidente Toledo, ¿no?, cuando se creó los lineamientos y programas de política cultural del año 2003 al 2006, en la famosa Comisión Nacional de Cultura que presidía el artista Víctor Delfín, ¿no?, con una comisión con muchos representantes de la cultura que hicieron un primer esbozo básico de lo que se planteaba como tema de los planteamientos sobre el tema de cultura, ¿no? El segundo es el primer Congreso Nacional de Políticas Culturales, que fue promovido por el Instituto Nacional de Cultura en asociación con la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ESI, ¿no?, y unos consultores catalanes que vinieron a apoyar en todo un tema de desarrollo en el cual movilizó mucha gente del nivel de todo el país a hacer una reflexión sobre el tema de la cultura y sobre el tema del lugar de la cultura, ¿no?, y que pudieron permitir la generación de como digo, de este proyecto que se desarrolló y que en el año 2008 convocó a más de 1000 personas en la ciudad de Lima, de diferentes regiones del país, para discutir sobre ese tema. Y en el año 2010, finalmente, cuando se crea el Ministerio de Cultura, ¿no?, que se crea a partir de establecer ciertos criterios. Es cierto que el Ministerio de Cultura tuvo algunos problemas y todavía los tiene algunos problemas de base, ¿no? Un primer problema de base es que este ministerio se creó, por decirlo de alguna manera, poniendo la carreta delante de los bueyes. Es decir, no se hizo primero una ley de cultura, no se hizo una definición de política cultural por parte del Estado antes de crear el ministerio. Se creó que a partir de la creación del aparato del ministerio se iba a generar esa política. Y eso, por supuesto, genera un tremendo vacío. No sucedió, por ejemplo, esa sucesión, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Colombia es un ejemplo muy, muy destacado, por ejemplo, como una política cultural muy inteligente, muy bien desarrollada, ha permitido desarrollar muchísimo a ese país, ¿no?, y poder convertirse en un elemento fundamental en cambiar la imagen de Colombia, de un país acechado por la violencia, acechado por el narcotráfico, a convertirse en un país mucho más amigable, un país mucho más vivible, un país
mucho más cercano. ¿Por qué? Porque la cultura se convirtió en un elemento fundamental de un aspecto central en la población, que también se ha replicado en experiencias en Argentina y en Brasil. La cultura como elemento de generar una nueva forma de vida de la gente, ¿no? Sobre todo de la gente de pocos recursos, ¿no? Que encuentra muchas veces imposibilidades o con posibilidades solamente de trabajo muy precario, encuentra a través de la expresión cultural la forma de poder encontrar una identidad, una expresión, una forma de comunicación con la gente, ¿no? Una ciudad como Medellín, que era tal vez una de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Hoy día puede exhibir proyectos culturales increíbles a lo largo de incluso de las zonas más pobres de Medellín, ¿no? Las famosas zonas que eran controladas por Escobar y otros de los grandes cárteles de la mafia, justamente trabajando sobre proyectos culturales, como se han hecho con las favelas en Río de Janeiro, ¿no? Como se han hecho con los cartoneros en Argentina, ¿no? Y otros proyectos culturales en diferentes lugares de la región, ¿no? Es decir, la cultura no es solamente, como se pensaría, como todavía mucha gente pues, suele a veces pensar, el problema de unos cuantos artistas diletantes, ¿no? De unos bohemios que digamos, están pidiendo ahí que alguien los reconozca simplemente, y que son por supuesto perfectamente válidos, sino la cultura es un elemento vivo de la población, ¿no? Vivo del reconocimiento. Vivo es cultura lo que hay en la Virgen de la Candelaria, ¿no? Vivo es cultura lo que hay en la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Vivo es cultura lo que cotidianamente nosotros manejamos desde todo punto de vista, y lo que por supuesto nos transmiten los medios de comunicación, ¿no? La cultura del mall vivimos hoy en día, la cultura de los centros comerciales, ¿no? Que es también otra forma de cultura. O sea, evidentemente que a partir de eso tenemos que tener una comprensión de cultura justamente como un elemento inherente a la formación humana, y por eso es tan importante su aplicación, ¿no? Un poco, ¿qué se habla de cuando se habla de industrias culturales? ¿No? Aquí se habla de qué sectores son los que desarrollan las industrias culturales. Y acá hablamos, por ejemplo, de los llamados tres sectores, llamados el sector tradicional, los sectores no tradicionales y llamados sectores creativos, ¿no? Es una definición tomada básicamente del lado de los ingleses, ¿no? De la, digamos, los británicos un poco más han desarrollado este tipo de clasificación. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, como la de los franceses, que inciden en otros puntos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores tradicionales? Lo que se llama industrias culturales. Básicamente, los que están señalados aquí, ¿no? El editorial, el audiovisual y lo fonográfico. ¿Por qué? Porque son tres sectores que fundamentalmente trabajan sobre bienes y servicios culturales, ¿no? Ligados a derechos de autor e insertados en el mercado. Tres elementos básicos que están presentes muy claramente tanto en cualquiera de estos tres sectores fundamentales, ¿no? Sectores fundamentales que, por ejemplo, todavía en el Perú son relativamente muy pequeños, ¿no? Cuando veamos un poco la incidencia de ellos, todavía tienen que ser muy pequeños, pero en otros países son gigantescos, ¿no? En los Estados Unidos, estos sectores, que muchas veces suelen ser llamados los sectores de la industria del entretenimiento, ¿no? El concepto un poco que se utiliza digamos, en los Estados Unidos para definir ellos, ¿no? Suelen convertirse en el tercer o cuarto sector más importante en el Producto Bruto Interno, ¿no? Por encima incluso del sector farmacéutico, por encima incluso, o disputando, por ejemplo, muchas veces con el sector aeronáutico o algunos otros sectores industriales de punta, ¿no? Superados solamente posiblemente por el terreno del software y otros puntos por el estilo, ¿no? Ahí, por supuesto, se establece uno de los grandes puntos en discusión, ¿no? Y por supuesto, estos sectores no solamente se limitan a la producción de esos elementos, sino todos esos elementos invaden otros aspectos, ¿no? Ahora que hablaban, por ejemplo, sobre el tema de la telefonía, ¿no? El tema de la telefonía, ¿no? Evidentemente no solamente es el servicio telefónico, es la música que hoy día vemos, que hoy día escuchamos a través de los teléfonos, ¿no? Es la televisión que se capta, ¿no? Los videos que nos bajamos, etcétera, 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 como sucede también por supuesto con el internet. ¿Hasta qué punto todos estos productos entran en toda esta discusión? Por eso es que viene toda esa famosa discusión sobre la famosa ley SOPA, ¿no? Y todo ese tipo de elementos, ¿no?
entra toda esta discusión, porque justamente las industrias culturales comienzan a atravesarse con las otras industrias, ¿no? Y no podemos entrar a separarlas, porque estamos haciendo justamente, es muy difícil poder establecer estos criterios de manera tan fácil, antiguamente, claro, se decía, el cine eran las películas que se veían en la sala de cine, el libro era el material visible, impreso, que me llevaba a casa, o el fonográfico era el disco que escuchaba. Pero hoy en día, ya casi quién compra disco, ¿no? Los libros cada vez más, no son los libros que se bajan por internet, etcétera, 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 ¿no? Luego los sectores no tradicionales, donde justamente ahí, por ejemplo, mencionamos varios de los sectores que están justamente en esto que yo mencionaba, la competencia entre los diversos sectores, ¿no? La artesanía, la gastronomía, el turismo. El llamado turismo rural, el turismo sostenible, la agricultura ecológica, la agricultura orgánica, etcétera, son aspectos que también se relacionan muchas veces entre cultura y a caballo, por ejemplo, con otros sectores, ¿no? El turismo vivencial. Igualmente en los sectores creativos, ¿no? Donde se moviliza, por ejemplo, un sector como la publicidad, que por supuesto es un sector pico, digamos, un sector líder en muchos aspectos, todo el sector de la multimedia, todo el sector digital, todos esos aspectos, y el sector del diseño en general, desde el diseño gráfico, el diseño de modas, el diseño arquitectónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es campo de la industria cultural, pero todo eso no necesariamente es campo de las industrias culturales que están relacionadas al ministerio, ¿no? Ahí hay justamente estos terrenos en los cuales muchas veces se plantean estos temas, ¿no? Acá está la definición que establece UNESCO sobre el tema de industrias culturales, ¿no? Son las que están directamente involucradas con la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales y están usualmente protegidas por los derechos de autor, ¿no? Esta es la base central sobre la cual establece el criterio la UNESCO como filosofía general, y un poco aquí también está desarrollado lo que se llama el ciclo cultural, ¿no? Que va de la creación, la producción, la difusión, la exhibición y el consumo y participación. Se habla acá de la innovación, y la innovación es fundamental, ¿no? En el terreno de las industrias culturales, pero las industrias culturales son por naturaleza innovadoras, ¿no? Por naturaleza están en permanente transformación, ¿no? No solamente tecnológica, que por supuesto es la más visible, la más evidente, sino también a nivel, por ejemplo, de lo que son los espacios de promoción, ¿no? Los que son los espacios de llegada, cómo se relacionan con la gente, ¿no? Como también a nivel de los procesos, es decir, a nivel de la producción, del proceso y la promoción. En esos tres espacios las industrias culturales siempre son generalmente las que están a la vanguardia, ¿no? Y no están a la vanguardia necesariamente porque hay algo planificado, sino que son parte de su naturaleza, de su propio característica, de su propio ser, ¿no? ¿Cuáles son los problemas aquí de la cultura en el Perú contemporáneo? Señala aquí una breve, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la contrarremática, no? Algunos de los problemas básicos que podemos detectar en una sociedad como la peruana. Bajos contenidos culturales en los canales de difusión. Eso creo que no hay ni que discutirlo, ¿no? Todo lo que ya sabemos en general, no solamente a nivel de la televisión, que posiblemente es lo más evidente, pero incluso hasta los propios periódicos, ¿no? Las secciones culturales, por llamarlo de alguna manera, en los periódicos cada vez son cada vez más inexistentes, ¿no? O son cada vez más frívolas, para llamarlo de otra forma. La centralización y baja utilización de la infraestructura cultural. Evidentemente, la gran centralización la centralización que hay en el Perú, la escasa descentralización, se hace también muchísimo, terriblemente evidente, por ejemplo, en el caso también de las industrias culturales, ¿no? Si en Lima hay muy pocas librerías, ¿cuántas librerías hay en el interior del país? ¿No? ¿Cuántos museos, espacios, incluso en zonas que son de alta movilidad, por ejemplo, turística? La ciudad del Cusco, por ejemplo, no tiene una sala de cine, ¿no? Siendo lo que es la ciudad del Cusco con una movilidad de turistas al año gigantesca. No lo tiene, ¿no? Esquemas normativos con pocos incentivos. En general hay pocos incentivos. La industria, el capital privado muy poco interviene en cultura. ¿Por qué? Porque no encuentra rentabilidad.
En otros países hay incentivos que a través del Estado, por ejemplo, facilita posibilidades en las cuales exoneraciones tributarias u otras derivaciones para que puedan invertir en cultura. No las hay en el Perú, ¿no? Problemática, reducido impacto de las industrias culturales y artes en el desarrollo social y económico de la ciudadanía, ¿no? Que promover las industrias culturales y fomentar las artes para mejorar el acceso de la ciudadanía a la cultura con énfasis en las regiones. Eso es parte fundamental de lo que es la política que nos estamos abocando en el Ministerio, ¿no? Objetivos estratégicos: lograr una mayor producción y consumo de industrias culturales nacionales y lograr la implementación de mecanismos para fomentar la creación y la manifestación artístico-culturales. En ese sentido también comencemos, así como lo hemos logrado en la gastronomía, de comenzar a manejarlo y valorar nuestra propia cultura, también lo debemos hacer en este terreno, ¿no? Ya me están señalando el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas económicas y sociales de las industrias culturales? Muy rápidamente: fusiona valores económicos y culturales, impulsa la innovación y creatividad, como menciona ahí, son cada vez más esenciales para la infraestructura de la sociedad, fomentan la identidad externa e interna, no suelen demandar grandes inversiones, no son altamente costosas, son además elementos que rápidamente se van reciclando, reconstruyendo, impulsan formas de producción muy variables y flexibles, emprendimiento. Por eso es que básicamente gran parte de las industrias culturales son pymes, ¿no? Son pymes, son pequeñas empresas, son innovaciones, son desarrollos muy pequeños. Por ejemplo, en la ciudad de Ayacucho se hizo una experiencia, el FOMEC, ¿no? Con la cooperación internacional para el desarrollo de industrias culturales en Ayacucho, que fue muy exitoso, generando un mercado de productos de industrias culturales allá en Ayacucho. Es un importante generador de empleo sin afectar significativamente el medio ambiente, ¿no? Ese tema que ahora tanto se discute sobre el tema. Tiene impacto sobre nuestras vidas como consumidores y ciudadanos, y son factores educativos que promueven mejores ciudadanos y una cultura de paz y democrática, ¿no? Un poco lo que son los marcos de lo que trabajamos, ¿no? En las diferentes áreas: política cultural, desarrollo, promoción de acceso a la cultura. Y para un poco ir viendo, estos son dos datos estadísticos para ver lo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Este es un dato estadístico del año 2001. ¿Cuánto es el impacto económico de la cultura en el año 2001? Todavía, esto es un trabajo que se hizo en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Con un proyecto con la Convenio Andrés Bello, que fue el primer estudio que se hizo en el Perú sobre el tema del impacto de las industrias culturales en el Perú. Como podemos ver, era extremadamente bajo todavía, ¿no? Todavía lo sigue siendo, aunque hay que decir que en los últimos años ha crecido, ¿no? Producto, entre otras cosas, de un mejoramiento de la economía, de una mayor estabilidad en otros términos y de una también mayor difusión, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo evidente son el tema de los conciertos, ¿no? Muy visible, ¿no? O el tema de la propia gastronomía. Y acá hay otro estudio, que es del año 2005, realizado por Indecopi, que también establecía sobre la base. Lo que se llaman las industrias básicas son las industrias centrales, ¿no? A nivel de las industrias culturales, las que hemos mencionado, digamos los audiovisuales, editoriales, etc. Las interdependientes son las que están relacionadas y las que están sobre todo dedicadas a la generación de lo que se llamaría lo que llamaríamos, digamos, en tecnología los hardware, ¿no? Mientras las industrias básicas generan los softwares, los contenidos, aquí estaría la generación de los hardware, ¿no? De los equipamientos, ¿no? De todos los elementos conexos con los cuales se permite eso, ¿no? Entonces, sobre la base de todos estos elementos, podríamos decir que en conjunto es, digamos, muy importante apostar al tema de las industrias culturales, y un poco en función de eso es lo que estamos apostando en el Ministerio de Cultura, ¿no? Muchas gracias.